Corresponde ahora al asambleísta Henry Cucalón, representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el movimiento Madera de Guerrero. El proyecto de ley que estamos tratando tiene, en teoría, como objetivo principal el de implementar un nuevo modelo para tratar la problemática de drogas y se la denomina la prevención integral. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo del texto, esta llamada prevención integral solo se encuentra a lo largo de 4 artículos, por lo que dicha integralidad queda claramente en entredicho. Esto derivará que en un futuro, en lugar de tener una normativa encargada de fortalecer verdaderas políticas de Estado, tengamos una ley declarativa en cuanto a los principios, pero de nulos o casi inexistentes resultados prácticos en la realidad en materia de prevención. Para combatir esta grave amenaza que afecta principalmente a nuestros jóvenes, han existido varias y diversas visiones, entre las cuales está en la excesiva criminalización y penalización, aunque recordemos que nuestro país desde el año 1997 se encuentra despenalizado, hasta una legislación absolutamente laxa en cuanto se refiere al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En ese sentido, si la intención es adoptar un modelo preventivo, se lo debe hacer de manera responsable y no a la ligera, para que así no sigan existiendo hechos aislados en base al ímpetu de cualquier oficioso perdido por ahí, que por ejemplo, en plenas épocas de vacas flacas, se despilfarran $1.700.000 en charlas preventivas con toques musicales. Lamentablemente, esta normativa lo que hace es trasladar lo que hasta ahora es una regulación estrictamente legal al ámbito y a la esfera de lo administrativo, lo cual es un craso error, por cuanto un tema tan delicado y tan sensible como la autorización del cultivo y explotación de plantas de las cuales puede extraerse sustancias sujetas a fiscalización, quedará a la discreción y al arbitrio de quienes ejerzan el poder político de turno. En la actual ley, la ley del CONCEP, en el artículo 36, se establece claramente que se prohíbe la siembra o cultivo de la dormidera o amapola, del arbusto de coca, de la marihuana y de otras plantas en las cuales sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué es lo que hace ahora el proyecto? Ya no existe prohibición de carácter legal en lo que se refiere a la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan este tipo de sustancias para consumo personal, sino que la regulación ahora se hará en el ámbito administrativo, como hemos señalado, a través de una secretaría técnica, tal cual lo dispone el numeral 7º, artículo 14 del proyecto. Las consecuencias no pueden ser otras que alarmantes. Si consideramos que no se realiza ningún tipo de distinción entre este tipo de drogas, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, por citar otros, ya que si no se lo diferencia y no hay tratamiento, o si se lo pone de forma igualitaria a todas las sustancias para su acceso a los ciudadanos, sin prejuicio, que es un tema de salud pública y que está despenalizado, estaría en manos de una secretaría dependiente de la Presidencia de la República y no de futuras normativas, de ordenamientos jurídicos, de legislaciones emanadas aquí de este órgano legislativo, como funciona en el derecho comparado y como yo creo que debería hacérselo. Analizando justamente casos de otros países, podemos observar que, por ejemplo, en Portugal, donde se abolió la ley que penalizaba la posesión de drogas para uso personal, incluyendo las que hemos citado, esta despenalización vino acompañada firmemente de dos conceptos básicos que no se lo trata con la contundencia que se debería en este proyecto, que es el tema de la prevención y el tema de la rehabilitación.
En dicho país, en Portugal, y me voy a permitir citar, se han observado resultados satisfactorios, tales así que desde la implementación de estas nuevas políticas, las tasas de uso de drogas ilegales en jóvenes del 7º hasta 9º grado escolar cayeron al 10%, y por consecuencia su uso en adolescentes mayores también disminuyó. Las infecciones de VIH, por ejemplo, para usuarios de drogas, bajó al 17%, y las muertes por uso de heroína se redujeron en más de la mitad. Pero estos resultados no solamente son producto de la despenalización, no hay que verlos como hechos aislados, sino con verdaderas políticas de prevención y rehabilitación que se implementaron en su debido momento y que este proyecto de ley no lo hace de forma contundente como debería ser, sino como he manifestado, a una mera declaración de principios. Para citar un ejemplo, en lugar de poner una verdadera línea de política de rehabilitación, esta se traslada a 2 artículos de manera puntual. Es decir, no podemos circunscribir una norma que debe marcar las directrices de todo un Estado en materia de drogas simplemente a declarar que los ciudadanos tienen derecho a ser rehabilitados. Otro tema, preventivo. En lugar de proponer acciones concretas, por ejemplo, en los distintos niveles de gobierno o entre las distintas entidades del sector estatal, más allá que solo se limita a hablar en zonas de riesgo, se declara una serie de obligaciones del Estado en materia de política pública, pero tranquilamente pueden no fomentar un plan de prevención real. Lo que verdaderamente concentra, compañeros legisladores, este proyecto de ley es la creación de un nuevo marco institucional, el cual también deja mucho que desear, pues se crea un comité interinstitucional presidido por el primer mandatario, pero no se establecen las funciones y las competencias del mismo. Entiendo, y lo escuché al principio del primer debate, que a lo mejor la intención es dejarlo para el reglamento. Pero, colegas, estimados legisladores, la competencia nace de la ley, principio de legalidad, artículo 226 de nuestra Carta Magna. Finalmente, revisando el informe, pude encontrar en los antecedentes aspectos que motivan la misma y que dicen que es el respeto a las libertades individuales. Bastante interesante leer esa cita en un proyecto del oficialismo. ¿Y por qué? Porque la reflexión interesante, viniendo por sobre todo en quienes creen en un Estado intervencionista que se mete con todos y con todo y que inclusive prohíbe vender alcohol los días domingo. En ese sentido, en las actuales condiciones, porque tengo la esperanza de que va a ser mejorado con todos los aportes que se recojan de este pleno, se me hace imposible apoyar en primera instancia este proyecto, porque en materia de prevención general no aporta casi en nada y lo que hace es empoderar a la función ejecutiva sobre este tema, dándole facultades administrativas cuando deberían ser a nivel de ley. No se le puede dejar que se interprete la voluntad popular y la voluntad general con meras actuaciones administrativas. Peor en un tema de tanta sensibilidad y de tanta trascendencia social como este. Muchísimas gracias. Hemos escuchado la